bienvenidos todos a un nuevo episodio de tu podcast Replantéate y Crece, temporada 4, sanando heridas de infancia y generacionales. Hoy seguimos con la herida de la injusticia. Y entonces, la semana pasada habíamos hablado de las características, ¿no? O sea, cómo viene la herida de la injusticia, etcétera, etcétera. Entonces, hoy hablaremos de cómo identificarla, cómo nos afecta en la vida adulta, qué es lo que hacemos si tenemos la herida de injusticia, o sea, cómo la podemos caracterizar y cómo esta puede afectar a la autoestima. Entonces, comenzamos. Voy a hacer una serie de preguntas, todas son preguntas, porque quiero que las respondas si sí o no. Y si la mayoría de las preguntas las has respondido con sí, entonces puede ser que tengas algo, poco, mucho o nada, como deshojando una margarita, de herida de injusticia. Entonces, ¿te sientes juzgado o criticado por los demás con frecuencia? ¿Te exiges demasiado a ti mismo y a los demás? ¿Te cuesta aceptar tus errores y los puntos de vista diferentes? ¿Te sientes víctima o impotente ante las situaciones de injusticia? ¿Te cuesta expresar tus emociones, especialmente la rabia? ¿Te sientes culpable o responsable por los demás? ¿Eres muy perfeccionista, ordenado y o metódico? ¿Eres muy rígido, inflexible y autoritario? ¿Eres muy honesto, leal y fiel? ¿Eres trabajador, eficiente y muy competente? Si has respondido que sí a la mayoría de las preguntas, como te dije al principio, puede ser que tengas algo, poco, mucho o nada, de la herida de injusticia. La herida de la injusticia no se cierra con el paso de los tiempos. O sea, se mantiene latente en nuestro interior y se activa cuando vivimos situaciones que nos recuerdan a la que hemos vivido en la infancia y nos hemos sentido así, ¿no? Se abre la llaga constantemente. Cuando nosotros somos perfeccionistas al extremo y tenemos la necesidad constante de ser perfectos y de no cometer errores, esta puede ser una manifestación de que tenemos herida de injusticia. Porque cuando las personas se sienten perfectas, creen que van a ser reconocidas o valoradas. O sea, me van a querer, me van a valorar si yo soy perfecto. Por ende, se critican intensamente. O sea, las heridas que tienen herida de injusticia suelen ser extremadamente críticas consigo mismas y siempre se castigan incluso por errores minúsculos. Y cuando cometen esos errores minúsculos, creen que no son lo suficientemente buenos ni para ellos ni para los demás. Y eso hace que constantemente tengan resentimiento, porque esa sensación que les persigue por haber sido tratado injustamente les hace creer que todos los van a tratar de esa manera, entonces tienen resentimiento constantemente con ellos mismos por los errores pequeñitos que han podido cometer. Y al hacer eso, o sea, al juzgarse con los errores pequeñitos que han podido cometer, creen que las demás personas los van a juzgar de igual manera. Otro de los puntos, por ejemplo, que una persona que tiene herida de injusticia tiene es la sensibilidad a la crítica. Cuando a una persona le sugieren o no necesariamente critican, ¿no? Pero les recomiendan que haga o deberías hacer esto de esta manera, te saldría mejor, o de aquella otra manera porque lo harías mejor, etcétera, etcétera. Ellos van a tener siempre una reacción exagerada, incluso cuando la crítica es constructiva. Las personas que tienen herida de injusticia se van a sentir atacadas y desvalorizadas ante cualquier tipo de comentario. Y siempre van a exagerar el comentario a extremadamente negativo. Las personas que tienen herida de injusticia normalmente tienen dificultad para confiar en los demás.
Cuando un niño cuando un niño desarrolla la herida de injusticia, le lleva a tener una desconfianza generalizada a todos. Entonces no puede a lo largo de su vida formar relaciones cercanas y auténticas. Las personas que tienen herida de injusticia se caracterizan, por ejemplo, por tener falta de aprecio y valoración. A lo que me refiero con esto es que no tienen la capacidad de recibir cumplidos porque creen que no los merecen. Creen que la gente está siendo hipócrita cuando les dicen, ay, qué linda o qué lindo te ves, qué bien que has hecho esto. Siempre creen que lo que hacen no está perfecto, que puede haber salido mejor y por ende ellos son críticos con ellos mismos. Son personas que son extremadamente exigentes y controladoras. Y se enfadan cuando las cosas no les salen bien. O se enfadan cuando alguien no hace las cosas de la manera en que ellos han pedido, ¿no? Las personas que tienen la herida de injusticia están todo el tiempo haciendo cosas y dando, porque creen que su valía está relacionada a las cosas que hacen. Les cuesta pedir mucha ayuda, les cuesta pedir las cosas. Además de eso, son fríos, rígidos y duros con ellos mismos, pero también con los demás. Tienden a utilizar palabras o expresiones como nunca, siempre, jamás. O sea, nunca estás para mí, jamás haces esto por mí. No tienen la capacidad de estar en un feliz término medio. Una persona que sufre o ha sufrido herida de injusticia no tiene la capacidad de lidiar con el estrés. Y cuando tiene estrés se enfada con las personas que están más cerca a ellos mismos. Normalmente no les gusta cambiar los planes, son bien inflexibles, o sea, les gusta tener un horario de las cosas. Iba a decir schedule, pues es que es temprano por la mañana todavía. Voy a tomar un poco de cafecito ya. Las personas que tienen sufren herida de injusticia, les cuesta divertirse y descansar, porque creen que no lo merecen. Entonces todo el tiempo están haciendo cosas como lo había mencionado hacia unos segundos atrás. Y claro, no es necesario tener todas las características que te acabo de mencionar para saber si tienes la herida de injusticia. Pero mientras más características que te he compartido tienes, más profunda puede llegar a ser tu herida de injusticia. Cuando, por ejemplo, una persona ya en edad adulta hace cosas o pide cosas y cualquier cosa, no les sale como ellos quieren, esa herida de injusticia se reabre y vuelve a sentir las mismas emociones que ha sentido en la infancia: injusticia, impotencia, frustración, rabia, culpa. Entonces, cuando no sabemos que tenemos la herida de injusticia y no estamos conscientes de ello y sentimos impotencia, frustración, rabia, culpa, cuando comencemos a sentir eso, vamos a reaccionar de una manera súper negativa y a veces inadecuada. O sea, podemos ser incluso pasivo-agresivos con la gente. Cuando tenemos la herida de injusticia y las cosas no nos salen bien, precisamente porque no lo sabemos, no sabemos que nuestra herida de injusticia está siendo tocada y nos da esa frustración, vamos a reaccionar de una manera violenta, si ustedes quieren llamarlo. Adivinen por qué he tenido que cortar el podcast 2 segundos. Porque Lolo, Otto y la Lola había cerrado la puerta porque cuando venía a hacer el podcast había un gato afuera. No tengo gatos, soy alérgica a los gatos. Y no solamente yo soy alérgica a los gatos, sino que mis hijos son también alérgicos a los gatos. Y en la mañanita, cuando estaba viniendo a hacer el podcast, había un gato amarillo
en el porche de la parte de atrás, la galería de la casa. Y claro, dije, voy a cerrarme la puerta porque seguramente el Otto y la Lola van a estar allá hinchunchándolo al gato. Pero aparentemente el gato ya se ha venido y estaban ladre que ladre para que les abra la puerta de oficina. Entonces, sigo. Estaba diciendo que cuando hay situaciones que a la persona que tiene la herida de injusticia no les sale como quieren, entonces se activa su herida de injusticia, tienen sentimientos de impotencia, frustración y a veces pueden llegar a no reaccionar de una manera buena. Por ejemplo, si digamos cuando uno sabe que tiene la herida de injusticia, está consciente de ello y se activa nuestra herida y comenzamos a tener impotencia, frustración, rabia y culpa, si nosotros actuamos de forma positiva, por ejemplo, vamos a respirar un segundo y vamos a decir, lo que pasa es que mi herida se está activando. Y en vez de gritar, en vez de insultar, en vez de ser pasivo-agresivo, entonces me voy a calmar. Y digo pasivo-agresivo y voy a hablar un poquito más al respecto para las personas que no saben o no tienen conocimiento de de estas reacciones. Por ejemplo, la actitud pasiva, por ejemplo, sería en someterse a los demás y no expresar las necesidades que uno tiene. O sea, resignarse a lo que nos toca y conformarnos con lo que hay. Nos sentimos inferiores y culpables porque la cosa no nos está saliendo como queremos. Y nos cuesta pedir ayuda o decir que no. Entonces nos vamos a sacrificar por los demás olvidando de nosotros mismos. Esta sería la actitud pasiva cuando nos tocan el timbre. O sea, cuando nos tocan la herida de injusticia. La actitud agresiva es la que había mencionado al principio, que es nos rebelamos contra los demás, no respetamos sus necesidades y opiniones, nos imponemos a los demás y queremos siempre tener la razón, nos sentimos superiores y orgullosos, nos cuesta pedir perdón y no reconocer nuestros errores, nos defendemos de los demás y nos aislamos de ellos. Entonces, ya sea cualquiera de las maneras, o sea, nuevamente, si tú tienes una herida injusticia, puedes actuar de una manera activa o de una manera una manera agresiva y una manera pasiva. La pasiva, vuelvo a decirlo, es cuando me las chupo y sufro en silencio, y la agresiva es cuando no me molesto, no respeto a los demás, etc. Cualquiera de las dos maneras con las que uno actúe nos van a impedir a tener relaciones sanas y satisfactorias con los demás. Porque nos van a generar conflictos, malentendidos, resentimientos, soledad, y alejan cualquiera de las dos actitudes a nuestra felicidad, o sea, nos alejan de nuestra felicidad. Y estaba al principio cuando quería hablar de esto, es que la Lola y el Otto comenzaron a ladrar y se me fue el tren del pensamiento, y creo que al principio me cachimbié un poquito en decirte de la manera en que una persona reacciona cuando le tocan el timbre de la herida de injusticia. Entonces, nuevamente, cuando uno tiene herida de injusticia, puede ser que actúe de una manera agresiva o puede ser que actúe de una manera pasiva. Y cualquiera de las dos razones, cualquiera de las dos maneras que uno va a actuar, van a alejarnos de nuestra felicidad. Cuando uno tiene, por ejemplo, la herida de injusticia, vamos a ser muy exigentes del control, no solamente de nuestra vida, sino también de las personas de nuestro círculo más cercano. Entonces, las personas que están en nuestro círculo más cercano se van a ver asfixiadas porque porque queremos tener el control para que no salga a flote nuestra de injusticia, vamos a tener normas como militares, vaya. Y claro, ni nosotros nos vamos a sentir libres, ni vamos a hacer las personas que están a nuestro lado se sientan libres.
Nosotros que tenemos la herida de injusticia, vamos a ser tensas, o sea, vamos a estar con tensión todo el tiempo. Y obviamente vamos a creer que cuando nuestras personas de nuestro círculo más cercano no hacen lo que nosotros queremos de la manera que nosotros queremos, vamos a pensar que ellos son muy injustos con nosotros. ¿Cómo afecta entonces la herida de la injusticia a nuestra autoestima? ¿Y por qué lo estoy diciendo? O sea, ¿por qué estoy hablando de esto? Hemos visto porque esta es la quinta herida de infancia que vemos, hemos visto en las 5 heridas que lo primero que afecta a nuestra psiquis, cualquiera de las heridas, es el autoestima. De diferentes maneras, cada herida afecta a un punto de tu autoestima y te hace reaccionar de una manera diferente. Lo he dicho también, que nosotros podemos tener las 5 heridas, 4 heridas, 3 heridas, 2 heridas, 1 herida, o el combo completo, ¿no? Y no es solamente cómo nuestros padres o progenitores nos hayan podido tratar, sino cómo nosotros hemos percibido que ellos nos traten. En el Cábala hay, la religión judaica, dicen que a los 5 años es que el primer alma de los niños viene a su cuerpo. Y el otro día estaba leyendo El caballo de Troya, en el último libro, no me acuerdo cómo se llama el último libro, de los 12 libros de J.J. Benítez del caballo de Troya. Y justamente Jesucristo se encuentra con una persona que no es judío, que cree en el Padre Azul, como le llama J.J. Benítez, que es la luz del Creador, como la llamo yo. Y ambos, tanto este ser, que no recuerdo ahorita cuál era la corriente que seguía, y Cristo, creían que el alma de una persona entra a los 5 años. Entonces, las heridas de infancia que nosotros podemos tener no necesariamente significan que las tenemos porque nuestros padres, progenitores, abuelitos, tías o tías, o la persona la nana o la persona que nos ha criado, nos ha hecho algo que nos ha creado esa herida. Y tampoco significa que nosotros hemos percibido esa herida por algo que nosotros queríamos, o sea, por una expectativa. De esto hemos hablado varias veces en los capítulos anteriores. También significa que puede ser que estas heridas las hayamos traído de heridas pasadas. O sea, perdón, no heridas pasadas, de vidas pasadas, perdón. ¿Por qué? Porque si efectivamente a nosotros nos llega nuestra primera alma a la edad de los 5 años y hasta los 5 años es que uno genera, según la corriente de Freud, y no me acuerdo cuál era el otro psicólogo que decía esto, según la corriente de Freud, que nosotros llegamos a tener o desarrollar alguna de estas 5 heridas, las 4, las 3, las 2, las 1 o el combo completo, hasta los 5 años, también significa que nosotros puede ser que hayamos traído estas heridas de vidas pasadas, si es que crees en la reencarnación. Y claro, las personas que nosotros como almas, antes de venir a este plano terrenal, escogemos a los padres que vamos a tener y prácticamente la vida que vamos a tener. O sea, nosotros elegimos pasar por los dolores, tener una cierta cantidad de heridas, todas o ninguna. Decidimos
el tipo de lenguaje de amor que vamos a tener, decidimos el tipo de apego que vamos a tener. ¿Por qué? Porque hemos venido a esta vida, a este plano terrenal, a aprender algo, a sanar algo. No necesariamente significa que las heridas de infancia las tengas porque tus padres han sido unos desgraciados malditos perros, o tus cuidadores primarios, o los de tu colegio o de tu escuela han sido unos bullies. No, no necesariamente significa eso. Significa que uno puede tener las heridas de infancia porque ha venido a esta tierra a sanarlas. Entonces, obviamente, como uno no tiene la capacidad de a los 5 años, hasta los 5 años, sanar la herida, se nos marca como si fuéramos un ganado bovino y decimos, ay, tengo esta herida que necesito sanar, las 5, las 4, las 3, las 2 o las 1, y cada vez que alguien haga algo, me va a tocar el timbre y me va a doler. Porque tengo que tener la capacidad de superar esa herida. Y si no la supero, la próxima vez que venga a la tierra a reencarnar, voy a tener la misma herida. Y si durante el transcurso de la vida en la que tengo ahora genero otra herida, la próxima vida voy a cargar con la otra herida también. No sé si me estoy haciendo entender, pero no te preocupes. Una vez que terminemos de hablar de las 5 heridas, de cómo gestionarlas y de cómo sanarlas, que la próxima semana va a ser el último capítulo, vamos a comenzar a hablar de, como les había dicho, todavía no tengo en claro si voy a hablar de los apegos, de los lenguajes de amor, pero en algún transcurso de esta temporada vamos a hablar de las reencarnaciones. Y cuando hablemos de las reencarnaciones te va a quedar mucho más claro que no tenemos que tenerles rencor ni resentimiento ni a nuestros padres, ni a nuestros cuidadores, ni a la gente que nos ha podido hacer bullying. Porque nosotros hemos elegido eso. Porque nosotros estamos aquí para sanar eso. Entonces, de eso se trata este podcast, de saber cómo estas heridas que nos lastiman, estos apegos que tenemos, estos lenguajes de amor que nosotros tenemos, están aquí para hacernos aprender, para hacernos subir la escalera. Si crees en la corriente budista, será subir la escalera para llegar al nirvana. Entonces, decía, ¿cómo afecta la herida de la injusticia a nuestra autoestima? Primero, como todas las anteriores heridas, nuestra autoestima va a bajar. ¿Qué significa? Que hemos venido a este plano terrenal a amarnos, porque solamente dentro de nosotros podemos encontrar el todo y podemos encontrar lo que nos hace felices. Cuando uno tiene la herida de injusticia, normalmente se va a comparar con todo el mundo. Y claro, cuando uno es pequeño o no tan pequeño, la falta de reconocimiento va a erosionar el autoestima que tenemos. Cuando no tenemos la herida de injusticia, vamos a ver que nuestra autovaloración va a depender del exterior. O sea, las personas que tienen esta herida van a depender de la validación externa para sentirse valiosas. Y claro, cuando los otros no nos alaban y no reconocen lo que estamos haciendo, entonces nosotros nos vamos a sentir inútiles y con falta de valor. Cuando lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro interior y ver que nosotros somos extremadamente valiosos. Las personas que tienen herida de injusticia siempre tienen miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque tienen miedo a no cumplir con las expectativas, tanto propias como ajenas. Y las expectativas que nosotros tenemos con los demás, ¿no ve? Y las expectativas que nosotros tenemos con nosotros mismos. De cualquier manera, eso nos va a llegar a afectar. Siempre vamos a tener una sensación de impotencia. Porque como hemos percibido que hemos sido tratados injustamente, todo el tiempo va a estar en nosotros esa sensación de
mejor no hago. O sea, me duele, pero no sé qué hacer. Y por último, algo que afecta mucho a las personas que tienen la herida de injusticia es el autosabotaje. Porque las personas que tienen herida de injusticia van a sabotear sus propios esfuerzos. Si están en una relación buena, van a sabotear su relación, van a lastimar a la persona ajena, van a no querer cumplir las expectativas de la persona ajena. O sea, no que expectativas como sí, sino van a faltar a los límites de la persona ajena. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ser rechazados. Porque están acostumbrados a sentir ese dolor de que no son valorados. Y porque se sienten cómodos estando así. No me acuerdo pues cómo es ese dicho, pero hay un dicho que dice que a veces uno prefiere quedarse en la oscuridad sabiendo que afuera hay un mundo lleno de colores. O sea, prefiere uno quedarse en la oscuridad y cerrar los ojos que abrirlos para ver el mundo hermoso que está allá afuera. La próxima semana vamos a estar hablando de cómo sanar la herida de injusticia, y con eso habríamos acabado las 5 heridas de infancia. Espero de todo corazón que este podcast les haya servido, ayudado. Ustedes saben que este podcast solamente existe para generar un poco de conciencia en las personas. Si te ha gustado, dale like. Si te ha gustado, mandáselo a alguien que le pueda ayudar. Bendiciones, namaste, shalom, y nos escuchamos la próxima semana.